Ahora sí, ¿cierto? Entonces, como siempre, partiendo por el principio, eh, ¿qué me gustaría revisar con ustedes en la ayudantía de hoy? Básicamente vamos a estar viendo algunos campos que son como fundamentales para la descripción física de los recursos bibliográficos, ¿cierto? Que son como más específicos para RDA, como que antes cuando uno trabajaba catalogación con las reglas 2, la descripción física la veía solo a nivel del campo 300, ¿cierto? Que revisaron con la profesora anteriormente, pero con RDA digamos que si bien tiende a hacer las cosas más fáciles, como que con esto tendió a hacerlas un poco más difíciles. No tanto, pero sí sería importante que revisáramos ciertas cosas respecto a cómo debemos describir los recursos bibliográficos de manera física. ¿Ya? Eh, para esto, ¿cierto? El campo fundamental es el campo 300, que es en donde nosotros vamos a describir, ¿cierto? Con palabras, eh, en qué consiste el ítem, ¿ya? En donde está contenido, ¿cierto? La obra que estamos catalogando, a nivel de su extensión, a nivel de si tiene algún otro detalle físico que sea importante destacar y a nivel de las dimensiones que tiene este recurso. Entonces, este campo, el 300, es repetible. Nosotros, por lo general, siempre vamos a estar concentrando toda la información en un único campo 300. No se recomienda crear como más de un campo 300 para hacer la descripción física del recurso, sobre todo al nivel que estamos nosotros, ¿cierto? En donde estamos trabajando este tema como volumen, como unidad, como un todo, ¿cierto? Que estamos catalogando los libros como si fueran un todo. No lo estamos haciendo de manera analítica, lo estamos describiendo como partes de un libro, sino que estamos describiendo el libro como un todo. Siempre vamos a crear un único campo 300. El campo 300 tiene indicadores, ¿cierto?, indeterminados, por lo tanto los vamos a dejar en blanco, no me voy a detener en explicar indicadores que no existen, pero lo que sí es importante es el tema de los subcampos, ¿cierto?, y que son tres, digamos, los subcampos como más importantes o más relevantes para la descripción física. Eh, Todos son repetibles, sin embargo, también tendemos como a concentrar la información dentro de un único subcampo. Por ejemplo, el subcampo A es para ingresar, ¿cierto? O nos sirve para ingresar la extensión del ítem. En este caso, como nosotros vamos a estar trabajando con libros, ¿cierto? O bajo el supuesto de que estamos catalogando libros físicos, la extensión por lo general va a ir en términos de las páginas, de cuántas páginas tiene este libro. Eventualmente podría llegar a ser también necesario, no sé, si es que de pronto el libro que estamos catalogando en realidad está como en diferentes partes o en diferentes volúmenes. Por ejemplo, podría llegar a ser que cataloguemos una enciclopedia, ¿cierto? Que, no sé, en un libro, ¿cierto? En un volumen físico contiene, no sé, las definiciones de la letra A la M y luego en otro volumen tiene desde la N hasta la Z, ¿cierto? Entonces ahí nosotros podríamos llegar a describir la extensión de nuestro libro o de nuestra obra en volúmenes en lugar de páginas, por poner un ejemplo, ¿cierto? De ahí, segundo subcampo, que es como de los más importantes, es el subcampo B, sobre otros detalles físicos. Aquí es donde nosotros registramos o indicamos si es que el libro que estamos catalogando contiene, por ejemplo, alguna ilustración o contiene fotografías, contiene dibujos, contiene mapas, como todos esos detallitos, ¿cierto?, que pueden estar contenidos dentro del recurso bibliográfico que nosotros estamos catalogando, los colocamos aquí, dentro del subcampo B. Y finalmente, el último campo, que es de los más relevantes, ¿cierto? Es el subcampo C, donde nosotros colocamos las dimensiones, es decir, como las medidas del recurso. Específicamente, como nosotros vamos a estar trabajando, ¿cierto?, ejercicios con libros, ¿cierto? La medida que nosotros colocamos siempre va a ser el alto. Solamente vamos a colocar el alto y el ancho en la eventualidad de que el ancho sea como más grande que el alto, ¿cierto? Como un libro que esté en horizontal, ¿cierto? Encuadernado como en horizontal, nos serviría entonces colocar que las medidas, o sea, las dos medidas, el alto por el ancho. Pero si es un libro común y corriente, nosotros simplemente nos vamos a quedar con la medida del alto. Eh,
Detalles importantes también con respecto a cómo ingresar estos subcampos es que los vamos a dividir, ¿cierto?, por ciertos signos de puntuación. En el caso de que nosotros, el libro que estemos catalogando, necesitamos especificar, ¿cierto?, otros detalles físicos, porque, por ejemplo, el libro que tenemos contiene ilustraciones. Para colocar, ¿cierto?, el subcampo B después del subcampo A, nosotros vamos a colocar un espacio y el signo de 2 puntos. Eso es súper importante. Antes del subcampo B tenemos que colocar el signo de puntuación de los 2 puntos. Por parte de las dimensiones, ¿cierto? Si vamos a colocar las dimensiones del libro que estamos catalogando, nosotros tenemos que anteponer al subcampo C el signo punto y coma, como lo vemos acá, ¿cierto? Después de haber descrito, en este caso, las ilustraciones, ¿cierto? Vamos a colocar un espacio, punto y coma, delimitador, código de subcampo C y las medidas a continuación. ¿Ya? Entonces, algunos puntos clave. En el caso de que nosotros estemos catalogando un libro del cual se nos mencionen las dimensiones que tiene, por lo general siempre nosotros lo vamos a ingresar en términos de centímetros, ¿ya? Pero cuando nosotros registremos, ¿cierto?, las medidas de este libro en centímetros, lo que tenemos que hacer... ¡Oye! Perdón por la distracción. Cuando nosotros coloquemos las medidas en centímetros, ¿cierto?, dentro del subcampo C, nosotros no vamos a colocar un punto al final de centímetro. ¿Y por qué? Porque en este caso nosotros nos vamos a estar usándolo como si se tratara de una abreviatura, porque como tal no existe. Aquí, en este caso, nosotros vamos a estar utilizando el centímetro como un signo. Es como, por ejemplo, no sé si de pronto estoy digamos, recurriendo o estoy apelando a su memoria de enseñanza media, ¿cierto? En algún momento recuerdo que uno en física, por ejemplo, veía ciertas unidades de medida como el lambda, que ocupaba, no sé, una figurita como de este estilo. Vamos a aprovechar de abrir el Paint y dibujar, ¿cierto? En este caso, el lambda se representaba, ¿cierto?, con un signo que era más o menos como de este estilo, así como whoop y whoop, ¿cierto? Entonces esto nosotros sabíamos que era el signo de lambda, era el símbolo para lambda. En este caso nosotros estaríamos colocando CM no como una abreviatura, sino que como el símbolo de centímetro. No sé si se entiende. Entonces lo importante aquí es que cuando vayan a colocar la unidad de medida de centímetro, no le pongan un punto al final, porque si no las penas del infierno caerán sobre ustedes. Otro punto clave con respecto a este campo 300 es que puede llegar a darse el caso de que ustedes se encuentren con un libro que cuenta con varias paginaciones. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos, por ejemplo, un libro cuyas primeras hojas, ¿cierto? Nosotros lo abrimos, ¿cierto? Encontramos nuestra maravillosa portada, la página legal, etc., etc., y empezamos a ver la numeración abajo, al costadito, y vemos que aparece una I, de que es básicamente el número 1 en numerales romanos, ¿cierto? Y vemos que esto, seguimos pasando la página y llegamos hasta la página 17, ¿cierto? Con esta numeración, ¿ya? Con el XVII, vamos de la I a la XVII. Y todas estas son como páginas de introducción. Pero pasada esa introducción, volvemos a revisar la parte de las páginas y, chuta, ya no aparecen más numerales romanos, sino que de pronto la numeración se reinició y ahora aparece un 1, ¿ya? Y de este 1 sigue el 2, el 3, el 4, hasta el 200, que contienen como la obra en sí. Y finalmente llegamos hasta la página 200 y cuando pasamos no encontramos el 201, sino que de pronto, ¡wow!, se volvió a reiniciar la paginación. Y esta va desde el 1 al 57 y contiene como toda la parte de los apéndices del libro. ¿Qué hacemos frente a un caso como este? Tenemos que colocar cada una de estas paginaciones separadas por comas dentro del subcampo A. Concretamente, como aparece aquí, ¿cierto? Veíamos que las primeras 17 páginas estaban con esta numeración en romano, entonces colocamos después de nuestro subcampo A, ¿cierto? X, B y I, porque son 17 páginas al principio, ¿cierto? Con esta numeración. Luego una coma, un espacio, colocamos 200, que vendrían a ser como esta segunda numeración, esta segunda sección dentro de la obra en sí. Una coma,
un espacio y finalmente colocamos estas otras 57 páginas restantes que eran de los apéndices en donde la numeración se volvía a reiniciar. Y acto seguido, un espacio y la expresión de páginas. Nada más que eso. ¿Fue muy enredado o vamos bien con esto? Vamos bien, gracias. Ok, bendiciones. Pasemos entonces ahora. Esto todavía no lo ven con la profesora, pero sí eventualmente lo van a ver la próxima clase con más detenimiento, pero me interesa que revisemos, digamos, como lo más clave o lo más puntual de estos campos que vienen a continuación, que son 3. Más que nada porque como se viene el trabajo de ayudantía, me interesa que puedan ir reforzando un poco este tema. Me interesa como que lo puedan ver desde ya, al menos una base, y para después, digamos, en las clases poderle consultar más información a la profesora de ser necesario. ¿Ya? Entonces, digamos, no sé si esto sea del todo relevante mencionárselos a ustedes, pero cuando nosotros catalogábamos con reglas 2, dentro del 245 utilizábamos un subcampo que era el subcampo H para indicar como el tipo de medio o el tipo de soporte, se podría decir, o como un poco el formato, en definitiva, del libro que estábamos catalogando. Sin embargo, con RDA, este subcampo H ya se dejó de utilizar y en su lugar la información, digamos, que trataba de reflejar este subcampo, ahora como que se trató de ir un poco más al detalle y se desglosó en 3 campos distintos, que son el campo 336 para indicar el tipo de contenido, el campo 337 para indicar el tipo de medio y el campo 338 para indicar el tipo de soporte del recurso que estamos catalogando. Entonces, estos campos, ¿cierto? En donde vamos a ir especificando cada uno del tipo de contenido, ¿cierto? Del tipo medio, el tipo de soporte. A su vez, digamos como que contienen unos subcampos que son exactamente los mismos, pero van a contener, ¿cierto? Va a variar la información que contienen dependiendo del tipo de recurso que estamos catalogando. Entonces, con respecto al campo 336, que es este tipo de contenido, en él vamos a colocar, ¿cierto? Como la forma fundamental de comunicación en la cual se está expresando el contenido de la obra que estamos catalogando. Por ejemplo, si se trata de un programa computacional, o se trata de imagen, o se trata de sonido, o se trata de un objeto tridimensional, o lo que sea. En este sentido, en nuestro caso, como nosotros vamos a estar catalogando siempre material tipo libro, ¿ya? O vamos a estar por lo menos trabajando bajo ese supuesto, siempre el tipo de contenido va a contener esta información. Dentro del subcampo A, que es donde colocamos el término del tipo de contenido, nosotros le vamos a señalar que estamos trabajando con texto. Por su parte, con respecto al subcampo B, que es donde vamos a colocar el código, ¿cierto?, relativo al tipo de contenido, vamos a colocar TXT. Y en el subcampo 2 vamos a colocar la fuente usada desde donde extrajimos el código, que en este caso es el listado de códigos de la RDA Content. Si de pronto llegaran a necesitar, digamos, como utilizar, porque no sé, están catalogando otro tipo de material fuera del texto, ¿cierto? Que podría llegar a darse que estén catalogando otra cosa. Ahí les dejé el enlace, o sea, es cosa como de llegar y hacerle clic, ¿cierto? Les dejé el enlace para que vean el listado de términos y de códigos, ¿cierto? De los tipos de contenido de acuerdo a las RDA. Aquí tienen, pero de todo, ¿cierto? Dataset para mapas, imágenes de mapas, imágenes en movimiento de mapas, ¿cierto? Tienen para sonidos, tienen para texto táctil, tienen para texto, etcétera. Aquí como que lo tienen todo. Tienen el término, ¿cierto? Que correspondería, aquí obviamente está en inglés, pero se hacen las equivalencias al español. Y su respectivo código, el que tiene que ir, ¿cierto?, dentro del 336 en el subcampo B. ¿Ya? Como para que lo tengan en consideración. Entonces, toda esta información, ¿cierto?, el término del tipo de contenido, el código y la fuente, los vamos a colocar dentro de los distintos subcampos, ¿ya? Pero como se podrán dar cuenta aquí, no vamos a utilizar ningún signo de puntuación como para dividir esta información. Vamos a colocar simplemente la información como un campo tras otro.
Eventualmente, esto como para qué les sirve, para llegar y copiar, ¿cierto? En la necesidad, digamos, en la eventualidad de que ustedes necesiten utilizar el campo 336, digamos que para texto o para libros pueden llegar y copiar esto que está acá y pegarlo en su registro bibliográfico, en su hoja de trabajo. En el campo 337, nosotros vamos a ver el tipo de medio. Vamos a ingresar lo que es el tipo de medio, que refleja este campo básicamente como el tipo general de elementos de intermediación que se requiere para que podamos ver, reproducir, operar, etcétera, el contenido de un recurso. Por ejemplo, ya si yo tenía un archivo computacional, ¿cierto? Puede ser que yo necesite para acceder a ese archivo computacional, para poder acceder a su contenido, ¿cierto? Puede que yo necesite un computador. Si de pronto lo que yo tengo, no sé, es una cinta cinematográfica, ¿cierto? De las que se proyectaban antiguamente en los cines, ¿cierto? Puede que yo necesite una proyección para mediar, ¿cierto? La reproducción de esta cinta. O de pronto, si es que lo que yo tengo es un audio, ¿cierto? O sea, un sonido, ¿cierto? Música en cassette, puede que yo necesite cierto audio, un dispositivo de audio para poder reproducir, para poder mediar ese recurso, ¿ya? En el caso de nosotros, como vamos a estar siempre trabajando bajo el supuesto de que estamos utilizando textos, ¿cierto? Vamos a estar catalogando libros. En este caso, nosotros no necesitamos ningún tipo de medio ya para acceder a ese contenido, más allá, digamos, como de la vista, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a utilizar, ¿cierto? Dentro del subcampo A, el término va a ser que no mediado, ¿cierto? Porque no vamos a requerir como algún elemento para mediar, ¿cierto? Entre el contenido textual, ¿cierto? Y nosotros, vamos a nosotros directamente poder acceder a ese contenido. Vamos a colocar no mediado, en el subcampo B el código N, que es para no mediado, y el subcampo 2 vamos a colocar, ¿cierto?, que la fuente usada para ingresar este código fueron las RDA media, el listado de RDA media. Lo mismo aquí que en lo anterior, en el caso de que llegaran a necesitar utilizar otro tipo de términos aquí, porque lo que están catalogando no es texto, sino que es música, es video, es cualquier otra cosa. También les dejé el enlace para que lo puedan visitar directamente, para que puedan consultar aquí por los términos que existen, los términos permitidos por las RDA y sus respectivos códigos. Ya, todo eso se supone que va a estar ahí a la mano para ustedes en el caso de que lo lleguen a necesitar. Y finalmente en el campo 338 es donde vamos a ingresar el tipo de soporte, ¿cierto? Es el formato, en definitiva, del medio de almacenamiento y alojamiento de un soporte como en combinación con el tipo de aparato que vamos a utilizar como para mediar, para poder ver, para poder reproducir o para poder operar el contenido de este recurso. Básicamente viene a ser directamente... Sí, ¿qué pasó? Hay una pregunta en el chat que preguntan si es siempre RDA media. Ah, no. O sea, para el contenido es RDA content. Para el tipo de medio es RDA media, porque nosotros estamos trabajando, ¿cierto?, con RDA y esos son los listados que vamos a estar viendo. Entonces, como el listado para tipo de contenido es el RDA content, para el tipo de medio es RDA media, y en el caso acá del tipo de soporte va a ser el RDA carrier. Carrier es soporte en inglés. Queda, o no sé, quizás entendí mal la pregunta o quedó claro ahí. Sabina pregunta, pero en el Sí, campo, en ese campo en específico, siempre es RDA media. claro, dentro del subcampo 2, que es donde colocamos la fuente, desde donde obtuvimos estos códigos, es siempre RDA lo que corresponda. RDA carrier o RDA media o RDA content. Entonces no es que yo tenga que ir a esa lista y buscar qué poner ahí. Siempre voy a poner RDA Content. En este caso sí, porque desde ahí, o sea, esa es la lista. Pero Es no tengo que, cuando yo lo ingrese, no tengo que poner RDA Content, sino un elemento de la lista que tenga sentido con lo que... o sea, que sea. Ya, dentro del subcampo 2, ¿cierto? Sí.
colocas esto, porque tienes que decir, este código yo lo saqué de aquí, de esta fuente, que es la RDA Content. Ah, ya, perfecto, ahora entiendo. Gracias. Por nada. ¿En qué quedé? A ver. 338, tipo de soporte, ¿cierto? Podríamos ver entonces aquí qué tipo de soporte podría llegar a ser un cassette, puede llegar a ser un disco, puede llegar a ser una tarjeta, en fin, la vida. Concretamente nosotros con qué vamos a estar trabajando, ya que nuestro material siempre va a ser, se supone, ¿cierto?, libros. El tipo de soporte, el término que vamos a utilizar aquí para ingresar dentro del subcampo A es volumen, ¿ya? Porque básicamente vamos a estar trabajando con volúmenes de libros, ¿ya? El código para volumen es NC y la fuente que vamos a utilizar, ¿cierto?, para ingresar este código, como decía recién, son las RDA Carrier, ¿ya? Esa es la fuente. Entonces, ya, creo que sí, hasta aquí van quedando dudas. Esto, como les digo, es como casi para llegar y copiar y pegar, digamos, en la eventualidad de que ustedes necesiten ingresar esta información dentro de una hoja de trabajo, ¿cierto? Dentro de un registro bibliográfico, está como para llegar, copiar y pegar. Pero ¿queda como alguna duda con respecto a la lógica que siguen estos campos? No. Ok. Entonces, eso sería como todo con respecto a descripción física, ¿cierto? Ahora, pasemos a la parte que estuvieron revisando ayer, ¿cierto? Con la profesora, brevemente, ¿cierto? ¿Cuáles serían como las posiciones y los caracteres más usuales para completar el componente líder? Habíamos visto, ¿cierto? Anteriormente, de que el líder es muy similar como a los campos fijos, que habíamos visto como al comienzo, digamos, de todo este curso. Aquí nosotros nos vamos a tener como delimitadores designadores, perdón, de contenido, como, no sé, los delimitadores, no vamos a tener indicadores, no vamos a tener subcampos. Lo único que vamos a tener es cierto que en determinadas posiciones vamos a colocar ciertos valores o ciertos caracteres que van a tener, digamos, cierto, van a significar algo, ¿cierto? Van a ser códigos que te indiquen cierta información. Entonces, aquí nosotros vamos a estar trabajando solamente con con 6 posiciones dentro del líder. Solamente 6 posiciones del líder son las que vamos a colocarle información, ¿cierto? Y los códigos, estos sí que no van a variar, ¿ya? Porque como nosotros vamos a estar trabajando con material, se supone siempre tipo libro, ¿ya? Independiente de su forma, independiente de su soporte, lo que sea, siempre va a ser libro. Entonces, estas posiciones no van, estos caracteres en las posiciones no van a cambiar. Nosotros siempre vamos a estar trabajando, ¿cierto? En la posición 05 vamos a colocar una N de nuevo porque el estado del registro que nosotros vamos a estar creando siempre va a ser nuevo. No va a tener como modificaciones, nada. Siempre vamos a estar creando un nuevo registro. Entonces, siempre en la posición 05 vamos a colocar la letra N de nuevo. Luego, en la posición 06, donde indicamos el tipo de registro, ¿cierto?, del recurso que estamos catalogando, siempre vamos a colocar A porque siempre se va a tratar de material textual, ¿ya? Por lo menos para efectos de este curso, insisto. Esto no va a variar, pero como para efectos del curso. Siempre vamos a estar trabajando con material textual, entonces siempre en la posición 06 del líder vamos a colocar la letra A. Luego, en la posición 07, nosotros vamos a indicar el nivel bibliográfico de este material textual que estamos catalogando, ¿cierto? En este caso, siempre vamos a estar trabajando con monografías, ¿cierto? Con ítems monográficos. En la posición 08, donde se indica el tipo de control, nosotros siempre vamos a dejarlo en blanco porque el tipo no va a estar especificado. Bueno, como que en el fondo esta posición tuvo su razón de ser, en un comienzo, digamos como en el comienzo de cuando se empezó a gestar, ¿cierto?, el diseño del formato MARC, pero hoy en día como que no tiene mucha utilidad. Lo que pasa es que en algún momento se tuvo la intención de que el formato MARC se utilizara también para describir recursos tipo como documentos de archivo, ¿cierto?
para describir, por ejemplo, series documentales, para describir expedientes, documentos simples, ese tipo de cosas. Ese proyecto al parecer como que no prosperó mucho, porque obviamente las necesidades de los archivos son como súper distintas a las necesidades, ¿cierto?, para describir materiales tipo libro, pero quedó, digamos, como ese resquicio aquí. Entonces, esta posición, la 08, nosotros la vamos a dejar en blanco, porque no se trata de archivos. Nosotros vamos a estar catalogando libros, por lo tanto se queda en blanco. De aquí nos saltamos a la posición 17, que es el nivel de codificación, pero como con respecto al registro bibliográfico que nosotros estamos creando. Es un poco decirle al sistema, ¿cierto?, qué tan completo está el registro bibliográfico que nosotros estamos creando. Como nosotros no estamos viendo todavía todos los campos y todavía se supone que no vamos a estar creando puntos de acceso como tal, y todavía nos faltan por ver muchos campos más que también son importantes para describir los recursos, nos vamos a quedar siempre con el nivel 5, que es un nivel parcial, un nivel preliminar. Ya no vamos a estar creando todavía registros bibliográficos completos. Por lo tanto, vamos a dejar en la posición 17 el número 5. ¿Ya? De que nuestro registro bibliográfico va a estar descrito, pero como solo en un nivel parcial. Finalmente, en la posición 18, nosotros colocamos la forma de catalogación descriptiva, que esto lo vieron ayer con la profesora también. Siempre vamos a colocar la I porque vamos a estar utilizando las ISBD con puntuación incluida. Eso sería como lo más elemental. Un alcance, digamos, importante que hay que hacer con respecto a la importancia de completar esta información es que en el fondo, cuando nosotros completamos el líder, sobre todo el líder 06 y el líder 07, nos permite un poco como determinar como cuál va a ser el significado que ciertas posiciones dentro del campo 008 va a tener. Nosotros los valores que coloquemos en la posición 06 y 07 del líder ya van a configurar el campo 008 en sus posiciones de la 18 a la 34. Si mal no recuerdo, ayer vieron, ¿cierto?, que había como dentro del campo 008 como un listado que servía para todos los materiales y luego habían como otros listados más específicos como para cada tipo de material. Por ejemplo, libros, por ejemplo, música, en fin, todo ese tema. Eso nosotros lo vamos a escoger dependiendo de la configuración, ¿cierto?, o de la combinación de códigos que coloquemos aquí dentro del campo de la posición 06 y de la posición 07 del líder. Entonces, nosotros cuando colocamos los valores A en la posición 06 y la M en la posición 07, determinan que esas posiciones, ¿cierto?, de la de 18 a la 34 del campo 008, van a contener información que aplicará sola, única y exclusivamente para material tipo libro. ¿Ya? Es como para determinar un poco ese tema. ¿Está muy enredado o se capta un poco la idea? Creo que me faltó advertir que hoy día no estoy pudiendo leer el chat porque la SD de mi celular colapsó y justamente tenía instalado Teams en la parte de la memoria de la SD. Por lo tanto, perdí Teams en el celular, así que no estoy viendo el chat. No hay ninguna pregunta en el chat, Bárbara. Hasta el Perfecto. momento. Ya, ok. Voy a seguir avanzando. Obviamente, si necesitan que repase algo, pues lo repasamos. Entonces, con respecto al 008, ¿cuáles vendrían a ser las posiciones y los caracteres más usuales que tenemos que colocar para completar el 008? Bien, recordábamos, ¿cierto? Inicialmente habíamos visto que el campo 008 tiene espacio para solo 40 caracteres y cada carácter que ocupaba una posición en su interior guardaba información distinta sobre el ítem que describíamos. Y habíamos alcanzado a ver como este dibujito y les había comentado de que el detalle, ¿cierto?, lo íbamos a ver más adelante, ¿cierto? Iba a llegar el momento en que lo íbamos a ver. Bueno, pues llegó el momento en que empecemos a ver el detalle de cuáles, ¿cierto?, son los significados o cuáles son... sí, claro, cuál es como la información, digamos, que está guardando cada una de estas posiciones. ¿Qué significa cada uno de estos números y estas letras? Entonces,
Nosotros en la hoja de trabajo que tenemos y que vamos a estar completando, solamente nos van a aparecer estas posiciones. Y nos van a aparecer de esta forma, como si se tratara de un formulario, porque de este modo es que se nos presentaba, ¿cierto?, la pantalla cuando nosotros ocupábamos el programa. El programa como que el sistema, ¿cierto?, de gestión bibliotecaria, como que nos quería ayudar un poco a como todo esto de correo, nos lo dividía en un formulario para que nosotros simplemente llegáramos y fuésemos completando la información que faltaba. Ya, es como que esto se ve internamente, pero nosotros completamos un formulario como este, ¿cierto? Como una tablita en donde vamos a colocar cada uno de los códigos que correspondan en las posiciones que corresponden. Entonces, todas estas posiciones que están acá son las que aplican para todo tipo de material. Y estas otras posiciones que aparecen acá, abajito, con color naranja, son exclusivos para material tipo libro, ¿cierto? Una vez que nosotros en el líder colocamos A y M en las posiciones 06 y 07, es que estas posiciones de acá, del 008, van a tener estos significados. ¿Ya? Entonces, en la parte inicial, ¿cierto?, de la posición 00 a la 05, nosotros vamos a colocar la fecha de ingreso. Eventualmente, si uno está trabajando directamente con el programa, esto lo va a dar el sistema automáticamente, ¿ya? Pero para efectos como de la hoja de trabajo, ya obviamente corresponde colocar como la fecha de hoy, la fecha en que estás creando tu registro bibliográfico. Y la forma en que se tiene que ingresar esto es con el formato año a año, mes, mes, día a día. Entonces, por ejemplo, ya hoy día estamos a 3 de noviembre de 2020, tendríamos que colocar 20-11-03, ¿ya? Porque hoy es cuando estamos creando nuestro registro bibliográfico. La otra posición importante, ¿cierto?, es el tipo de fecha. Y en realidad aquí nosotros vamos a estar siempre trabajando solamente o con una fecha simple o con una fecha de publicación y copyright. Para esto los códigos son S, para el tipo de fecha simple, y T para el tipo de fecha, ¿cierto?, que incluye la fecha de publicación y de copyright. Vamos a ver más adelante, ¿cierto?, cómo se va a completar esta información para cada tipo, ¿cierto?, que tenemos que colocar en la fecha 1 y en la fecha 2 para cada caso. Eso lo vamos a ver, no se preocupen. Luego, en las posiciones de la 15 a la 17, es donde vamos a colocar el código del país de publicación, ¿ya?, de la obra que estamos catalogando. Ojo, vamos a colocar el código del país. Y entonces yo desde donde obtengo el código del país, siempre va a ser desde el listado de códigos y países, que el enlace igual se los dejé como más adelante dentro de esta PPT. Lo mismo pasa para los idiomas. Nosotros no colocamos aquí español, sino que vamos a colocar el código del idioma español de acuerdo al listado que ofrece el MARC, ¿ya? En la posición 38 es donde nosotros vamos a indicar si el registro que estamos haciendo fue modificado o no. En este caso, como nosotros siempre vamos a estar bajo el supuesto de que estamos creando un registro, así como algo nuevo, lo vamos a dejar en blanco, ¿ya? Porque es un registro nuevo, por lo tanto no tiene modificaciones. Finalmente, en la posición 39 de todos los materiales es donde colocamos el origen de la catalogación, o sea, como de la agencia catalogadora. En este caso, nosotros siempre vamos a colocar la D porque nosotros como no somos una agencia catalogadora, por ejemplo, como podría ser la Biblioteca Nacional, somos cualquiera. Entonces, como somos cualquiera, vamos a colocar el código de otro. En la parte de ya cuando entramos a códigos exclusivos para material de tipo libro, en la posición de la 18 a la 21 es donde indicamos un poco como otros detalles físicos sobre el recurso. Lo que colocábamos dentro del subcampo B del campo 300 es un poco lo que colocamos acá también, pero ya no como palabras, sino que utilizando los códigos que nos da el mismo formato MARC. ¿Cuáles son los más usuales? Dejarlo en blanco cuando no contiene ilustraciones, colocar A cuando contiene ilustraciones, colocar O cuando tiene fotografías, y en fin hay varios como otros códigos más relacionados como con el tipo de detalles, ¿cierto?, que puede llegar a contener el libro en cuestión, ¿ya? Pero eso lo pueden revisar también directamente desde el MARC.
vendrían a ser como las más usuales, las más importantes. En la posición 23 vamos a colocar la forma del contenido. Y aquí, la verdad es que no hay mucho más donde moverse. Como estamos trabajando siempre bajo el supuesto de que estamos catalogando libros, siempre vamos a colocar R, ¿ya? De que se trata de una impresión regular. Ahora, puede llegar a darse el caso, yo no sé cómo vaya avanzando el curso después con este tema, pero puede llegar a darse el caso de que necesiten catalogar un recurso electrónico, algo como disponible en Internet, por ejemplo. En ese caso, por lo general, el código que nos sirve para catalogar este tipo de material, este tipo de libros como que están en línea, es la S, de recurso electrónico. La posición 28, ¿cierto? Era la que indicaba si se trataba de una publicación gubernamental o no. En este caso, ya vimos ayer con la profesora, no lo vamos a utilizar, y como no lo vamos a utilizar, vamos a colocar el signo pipe. Lo mismo también con conferencias, ¿cierto? Si es que la obra en cuestión que estábamos catalogando se trataba de una conferencia o no, no lo vamos a utilizar, así que vamos a dejar el signo pipe. En la posición 30 indicábamos si se trataba de un homenaje o no, tampoco lo vamos a utilizar, así que va a quedar en un signo de pipe. Y finalmente, en la posición 31 era para indicar si es que el libro en cuestión tenía un índice o no. En este caso, como se determinó que no era relevante para nosotros, ¿cierto? Como si fuésemos una biblioteca, ¿cierto? Para nosotros no era relevante, entonces también lo vamos a dejar con el signo pipe porque no lo vamos a utilizar. ¿Qué sí vamos a utilizar o qué sí nos va a interesar determinar? Si es que el texto que estamos catalogando es de ficción o es de no ficción. Y nos vamos a quedar hasta ahí nomás, porque habíamos visto también que existen más códigos para especificar, por ejemplo, si se trataba de una novela, si se trataba de un ensayo, si se trataba de poesía, etc. Pero nosotros a nivel práctico nos vamos a quedar solamente en determinar si se trata de no ficción, en ese caso vamos a colocar un 0, y si se trata de ficción. En el caso de que sea ficción, entonces colocábamos un 1. Finalmente, en la posición 34, era donde íbamos a indicar si el libro que estábamos catalogando, digamos, contenía o era en sí mismo una biografía o contenía material biográfico. ¿Ya? En este caso, si el libro que estamos catalogando definitivamente no es una biografía, vamos a dejarlo en blanco. Pero si llegara a darse el caso de que es una autobiografía, vamos a colocar el código A. En el caso de que se trate de una biografía, ¿cierto?, común y corriente sobre una persona, vamos a colocar el código B. En el caso de que sea un libro que tenga como las biografías de muchas personas o de un grupo de personas, vamos a colocar el código C. Y en la eventualidad de que en realidad, si bien el libro no es una biografía, pero de pronto tiene toda una sección en donde te habla sobre la vida del autor del libro que estás catalogando, entonces colocamos el código D, de que efectivamente el libro contiene información biográfica. No es una biografía, pero contiene información biográfica. Entonces, vamos un poco más al detalle. Con respecto a los tipos de fecha. Nosotros vimos ayer que habían un montón de códigos para un montón de tipos de fechas distintas. Sin embargo, nosotros nos vamos a estar moviendo eventualmente entre estos dos tipos de fecha. El tipo de fecha S, que es para las fechas simples, que lo vamos a utilizar cuando el libro que estamos catalogando solo tiene una fecha conocida. En la fecha 1, si nosotros colocamos, ¿cierto?, en nuestra posición 06 la S de fecha simple, en lo que va de la fecha 1 vamos a colocar el año de publicación de ese libro, eventualmente, y en la fecha 2 vamos a dejarlo en blanco. Si, por ejemplo, en el 264 nosotros colocamos, ¿cierto?, que este libro había sido publicado en 1977, entonces nosotros como fecha 1 vamos a colocar 1977 y vamos a dejar la fecha 2 en blanco. El otro tipo de fecha importante aquí es la fecha copyright y cobra sobre todo relevancia ahora que estamos trabajando con RDA, porque cuando nosotros catalogamos un libro bajo el estándar RDA, la fecha copyright, si aparece en el libro, tenemos que colocarla. Entonces, el libro, claro, perdón, me perdí, ya. Si en la posición 06 nosotros tenemos, colocamos, ¿cierto?, el valor T para indicar fecha copyright, ¿qué va a corresponder colocar como fecha 1 y como fecha 2? En la fecha 1 vamos a colocar el año de publicación del libro que estamos catalogando, que para el ejemplo aquí fue 1977, y en la fecha 2 vamos a colocar
la fecha de copyright que aparecía en el libro, que en este caso, bajo el ejemplo, sería el 2000. Entonces nosotros como fecha vamos a colocar el 2000. No lo vamos a dejar en blanco, sino que vamos a dejar ahí la fecha del copyright. Hasta aquí más o menos se va entendiendo. Ok. Entonces, otro detalle como importante con respecto a los códigos de países, yo les decía recién, ¿cierto?, que el listado completo está disponible aquí en este enlace. Ustedes pueden llegar y hacerle clic y lo van a visitar directo. Aquí tienen como todo el listado de todos los países, con todos los códigos para esos países, para esos distintos países. ¿Ya? Pero aquí yo en la presentación les dejé como los que podrían llegar a ser los más utilizados, ¿cierto? Como por ejemplo el código AG para Argentina, el código CL para Chile, el código ENK para Inglaterra, MX para México, PE para Perú, SP para España. ¿Ya? Ahora, en el caso de pronto que justo el libro que ustedes estén catalogando no aparezca por ningún lado, ¿cierto? El lugar de publicación, ese lugar sea derechamente indeterminado, pueden utilizar este otro código que es el XX, ¿cierto? Para lugar desconocido o indeterminado. Ahora, en el caso contrario de que de pronto tengan más de un lugar de publicación, que les haya aparecido en el libro ahí que tienen más de un lugar de publicación, entonces pueden utilizar este otro código, que es el VP y, bueno, el espacio en blanco, para varios lugares. Ahora, esto, ¿cierto? Lo que ustedes coloquen como código de país en las posiciones de la 15 a la 17, tiene que ir en directa relación con lo que hayan puesto en el campo 264. Nosotros vamos a completar la información del país correspondiente según lo que hayamos colocado en el subcampo A del campo 264 con segundo indicador valor 1, que era para indicar, ¿cierto?, que nuestro campo iba a contener los datos de publicación. Si nosotros aquí colocamos que el lugar de publicación era Valparaíso, ¿cierto? Entonces nosotros en el campo 008 de la posición 15 a la 17 vamos a colocar el código del país al que pertenece este lugar, que en este caso es Chile, CL. En este otro caso, ¿cierto? Acá colocamos que este libro había sido publicado por Editorial Planeta en Madrid, entonces nosotros en el campo 008 vamos a colocar el código del país al cual pertenece este lugar, que en este caso es España. ¿Y cuál es el código para España? SP. Con respecto a los códigos de idioma también, aquí igual les dejo el listado para que puedan consultarlo completo en la eventualidad de que salga de pronto por ahí algún idioma cuyo código no sea fácil de deducir, ¿ya? Pero como que los más importantes podrían ser, de todas formas, el español, o sea, la mayoría de los libros que vamos a estar catalogando van a estar en español. El inglés también, eventualmente también puede ser que la próxima prueba les presente algún caso en donde el libro esté catalogado en inglés, entonces ahí les dejo como los códigos de idiomas que me parecieron más interesantes y los más utilizados en realidad vendrían a ser como estos dos, ¿cierto? Ahora, en el caso de pronto de que justo el libro que ustedes están catalogando, por ejemplo, sea una edición bilingüe, ¿ya? En donde, no sé, el contenido esté tanto en español como en inglés, ¿ya? Aquí no tienen que darle prioridad a ninguno de los dos idiomas. Hay un código que nos sirve para abordar ese caso, que es el MUL, de idiomas múltiples. Y claro, nos sirve para esto justamente, para cuando el ítem, cuando el recurso está escrito en varios idiomas, pero sin predominar ninguno en particular. ¿Ya? Ahora, no sé, puede llegar a darse el caso de que justo lo que ustedes estén catalogando sea un libro, pero que no tenga contenido lingüístico, que no tenga texto. En ese caso, el código de idioma que les sirve es el ZXX. De pronto, si no logran determinar cuál es el código del idioma en el que están catalogando, ¿cierto? Pueden colocar UND de indeterminado, o incluso pueden llegar a darlo en blanco, como para decir, ¿saben qué? Yo no quiero dar esta información, así que lo dejo en blanco. Con respecto a las posiciones 18 a 21, que era donde colocábamos si el libro contenía ilustraciones o no, esto siempre lo vamos a completar en relación a lo que hayamos colocado dentro del campo 300. ¿En qué sentido?
Si nosotros en el subcampo B del campo 300 indicamos que el ítem contenía ilustraciones, fotografías, etcétera, esto tiene que quedar también registrado en el campo 008 en estas posiciones. Por ejemplo, yo aquí coloqué que este libro tenía ilustraciones, entonces yo dentro del campo 008 tengo que colocar la A para indicar que la obra contiene ilustraciones. Si yo coloqué que el libro tenía fotografías, entonces yo aquí en el 008 tengo que colocar el código O de fotografías para indicar que la obra contiene fotografías. Si de pronto se daba el caso de que, no sé, el libro tenía ilustraciones y fotografías, yo puedo colocar el código A y O para indicar que la obra contiene ilustraciones y fotografías. En este sentido, como que el campo 008 nos da la posibilidad de ingresar hasta 4 caracteres para indicar los distintos tipos de ilustraciones que puedan estar presentes en el ítem. O sea, yo aquí podría colocar, no sé, que contiene ilustraciones, fotografías, dibujos y mapas. Y podría colocar los códigos para todo eso aquí. Finalmente, claro, ya nos va quedando poquito. Con respecto a la forma del ítem, lo que les explicaba al comienzo, nosotros casi siempre nos vamos a estar manejando con este código, con el R de impresión regular, que nos sirve para cualquier recurso impreso, legible por los ojos, aplica para libros, fotocopias, etcétera, pero también puede llegar a darse el caso de que tengamos la necesidad de catalogar un recurso que es electrónico, y en ese caso el código va a cambiar, no va a ser R, va a ser S. ¿Y qué vamos a entender por recurso electrónico? Cualquier recurso que requiera de un computador para ser interpretado. Entonces, esto aplicaba para libros electrónicos, los EPUB, PDFs, etcétera. Aplicaba también para páginas web, entre otros múltiples tipos de recursos que puede que llegue a darse el caso de que tengamos que catalogar. Finalmente, con respecto a la posición de biografía, esto ya lo revisamos, ¿cierto?, al inicio. Nos sirve para indicar si un elemento contiene o no material biográfico y, de ser así, cuáles son las características biográficas de este libro. Lo habíamos ya entrado al detalle de cada código recién, pero sí me interesa como de esto destacar lo siguiente. Hablar de biografía no es lo mismo que hablar de bibliografía. Pueden de pronto confundirse, ¿ya? O sea, no lo digo porque sí, lo digo porque de pronto me han tocado casos en donde la gente se ha confundido con este tema. La bibliografía, ¿cierto? Es como este conjunto de fuentes, referencias, etcétera, que uno utiliza como para haber realizado una investigación, que uno como que empieza a listar, ¿cierto?, hacia el final de una investigación como todas las fuentes que utilizó para llevar adelante una investigación. Y la biografía, por otro lado, viene a ser la historia como de la vida de una persona. Entonces, lo que nosotros indicamos con estos códigos, o sea, como en esta posición del 008, es si el libro en sí es una biografía o no, no si contiene bibliografía o no. Si contiene bibliografía el libro o no la contiene, es algo que nosotros eventualmente vamos a colocar en una nota. Hay un campo especial, ¿cierto?, para colocar, un campo de notas especial para colocar si es que el libro que estamos catalogando tiene bibliografía o no contiene bibliografía, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver, se supone que un poquito más adelante, no ahora. Hasta aquí. ¿Alguna duda con respecto al detalle de lo que vimos?